Ingeniera, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Donoso. A continuación paso a hacer la defensa de mi trabajo con el título Las sociedades, los contratos mercantiles y el rol del registro mercantil. Las sociedades y los contratos mercantiles son pilares fundamentales del derecho comercial, esenciales para el derecho de las actividades económicas y empresariales. Las sociedades son entidades jurídicas formadas por una o más personas, denominados socios, que se unen para realizar actividades comerciales con el fin de obtener ganancias. Las sociedades permiten a los empresarios agrupar recursos y conocimientos, facilitando así el crecimiento y la expansión de sus negocios. Los contratos mercantiles son acuerdos entre partes que tienen por objeto actos de comercio regulados por el derecho mercantil. En el desarrollo tenemos las sociedades. En Ecuador, las sociedades son entidades jurídicas creadas por dos o más personas con el propósito de realizar actividades económicas y comerciales. Estas entidades están reguladas por la ley de compañías y otras normativas relevantes y pueden adoptar diversas formas jurídicas, cada una con características específicas en cuanto a la responsabilidad de socios, la administración y la estructura del capital. Tenemos las principales compañías. Compañía anónima. Según la ley de compañías en el artículo 143, la compañía anónima es una sociedad cuyo capital dividido en acciones negociables está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones. En el capítulo 145, para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de promotor o fundador se requiere la capacidad civil para contratar. Las características de esta compañía, el capital social está dividido en acciones y los accionistas tienen responsabilidad limitada al valor de sus acciones. Administración. Generalmente la administración está a cargo de un directorio y un gerente general. En el capital se requiere un capital mínimo establecido por la ley. Tenemos la compañía de responsabilidad limitada. La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre dos o más personas que solamente responde por las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva a la que se añadirá en todo caso la palabra compañía limitada. Las características de esta son: el capital está dividido en participaciones y los socios tienen responsabilidad limitada al monto de sus aportaciones. La administración puede estar a cargo de uno o más gerentes. En el capital no se requiere un capital mínimo específico, pero debe ser adecuado para el objeto social. Tenemos la comandita simple o por acciones. Esta compañía simple existe bajo una razón social y se contrae entre uno o varios socios solidarios e ilimitantes responsables y otro u otros simples suministradores de fondos llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. Las características: existen dos tipos de socios: los comanditarios con responsabilidad ilimitada y los comanditarios cuya responsabilidad se limita a sus aportaciones. En la administración generalmente recae a los socios comanditados. El capital, en la comanditada por acciones, el capital está dividido en acciones. Tenemos la compañía de economía mixta. El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades, organismos del sector público podrán participar conjuntamente con el capital privado en el capital y en la gestión social de esta compañía. Las características combinan capital privado y público. La administración se define según los estatutos de la compañía y puede incluir representantes tanto del público como del privado. Capital: la composición del capital depende de los aportes de las partes interesadas. Tenemos la compañía colectiva. Las características: los socios tienen responsabilidad ilimitada y solidaria por las obligaciones sociales. La administración: todos los socios participan en la administración a menos que se acuerde lo contrario. En el capital no existe un mínimo requerido, pero debe ser suficiente para cumplir con el objetivo. Los contratos mercantiles en Ecuador son acuerdos mediante los cuales las partes regulan relaciones de carácter comercial, donde al menos una de las partes actúa en calidad de comerciante. Estos contratos están regulados por el Código de Comercio ecuatoriano y otras normativas complementarias. Tenemos el contrato de compraventa, de arrendamiento mercantil, de transporte, contrato de distribución. El rol del registro mercantil en Ecuador desempeña un papel fundamental en la regulación y transparencia de las actividades comerciales y empresariales. Tenemos la inscripción y publicidad,
la seguridad jurídica, el control y fiscalización. Como conclusión tenemos que las sociedades, los contratantes mercantiles y el registro son componentes fundamentales del derecho comercial que facilita el desarrollo económico y la operatividad empresarial. Las sociedades permiten a los empresarios unir recursos y conocimientos, ofreciendo ventajas como la limitación de la responsabilidad personal de los socios. Los registros mercantiles, por su parte, establecen las bases de las transacciones comerciales, proporcionando flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades del mercado. Muchas gracias.